hay dos cosas, y voy a empezar por la última porque ayer teníamos una conversación, un debate grande sobre el tema. Yo soy de los que piensan, y cuando me pregunten así lo diré, yo creo que no deberíamos tener en el 2025 unas mega elecciones. Me explico. Yo quisiera, como ciudadano, que las elecciones a gobernadores y alcaldes se hicieran en un contexto y se separaran de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que le hace falta a este país, Claudio Osvaldo, es recomponer la comunidad política. Porque aquí hay un sector de la sociedad venezolana que rompió esa comunidad, que no quiere, que no participa de ella, que está convencida que el único país posible es sin los otros. El único país posible es si yo gobierno. Y eso rompe la noción básica de comunidad, donde independientemente de hasta dónde pueda llegar la confrontación, hay una cosa en la que estamos de común acuerdo, y es que defendemos un mismo país y un mismo Estado. Aquí hay un sector que se salió de esa ecuación. Y el escenario ideal para recomponerlo con un gran esfuerzo es el espacio ideal para el debate político en una democracia, que es la Asamblea Nacional. Por eso yo quisiera que la elección de la Asamblea Nacional, como un elemento para ir recomponiendo la convivencia en Venezuela, fuese un proceso que estuviese en un solo contexto y que los venezolanos entendieran que ahí es donde deben de reencontrarse para dirimir sus diferencias. Yo siempre he definido que una democracia, su fortaleza no se mide, Claudio Osvaldo, por su capacidad para procesar acuerdos. Al revés, se mide por su capacidad para procesar los desacuerdos. Y el espacio en una democracia para eso es la representación de la soberanía nacional, que es el Parlamento. Pero bueno, esa es una consideración. ¿Qué va a pasar en el 2025? Es que vamos un poco atrás de la historia. Ya nosotros como venezolanos vivimos ese proceso en el pasado. ¿Tú recuerdas en las elecciones del 93, cuando hablamos dos señores como tú y como yo de cierta edad, pues la historia no es que nos la cuentan, es que la vivimos un poco? Claro. ¿Tú recuerdas en el 93 que el porcentaje de participación cuando gana Caldera fue el 50%? Pero ojo, no solo fue el 50%. Se distribuyó entre 4. No, además de que se distribuyó entre 4, te voy a dar un dato, y esos son estudios que se hicieron en su momento en la maestría de Ciencias Políticas en la Simón Bolívar. Yo estaba ahí trabajando en el banco de datos. En esa época, en ese momento, de cada 4 venezolanos en edad de votar, había uno que no estaba inscrito en el CNE. Es decir, el 20 y pico por ciento, 22, 23% de los venezolanos mayores de 18 años no estaban inscritos. O sea que cuando tú dices que votó el 50%, votó el 50% de los inscritos. Imagínate tú el nivel de participación que eso tuvo. Por cierto, cuando comenzó el proceso de cedulación y de reinserción, de reconocimiento de un montón de venezolanos que estaban fuera, que no eran reconocidos como tales, hoy en día, no sé hoy la cifra exacta, pero la última que manejamos fue que solamente un 3 y pico por ciento, quizá ahorita debe haber subido, de venezolanos en edad de votar no estaban inscritos en el registro. Es decir, que cuando hablamos de participaciones en el 2006, 2010, 2015, 2010, del 80%, estamos hablando del 80% de una participación mucho más real que aquel 50% donde el 20% estaba fuera. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que vamos a vivir un proceso así, desafortunadamente, porque eso es muy negativo, incluso para quienes quieren confrontar democráticamente al gobierno. Es decir, es pegarte un tiro en el pie, como lo hicieron a partir del 2000, y ahora lo vuelven a hacer, porque en efecto, el descrédito que le colocaron encima al voto fue de tal magnitud que yo quiero ver cómo van a ser algunos líderes regionales que tienen fuerza. Voy a poner un nombre y apellido. Manuel Rosales, que nadie discute que es un gobernador que ha ganado las elecciones en el Zulia en distintos contextos. Es decir, por las razones que sean, los habitantes del Zulia piensan que debe ser su gobernador, pero muy bien, esa es parte de la democracia. Yo quiero ver cómo va a ser el gobernador Rosales, si va a la reelección o quien vaya por esa organización, para convencer a muchos de esos venezolanos que vayan a votar. Si hubo un sector que les está diciendo que el voto no sirve. Eso le ha hecho muchísimo daño, más el daño a la imagen del CNE con todo lo que le ha pasado al CNE. Entonces, yo lo que me esperaría es que en el año 2025, y por eso insisto más en la idea de que ojalá no tengamos una mega elección porque va a ser peor. Y sobre todo va a ser peor, Osvaldo, porque si hay una mega elección, lo que va a asignar esa mega elección es la figura del gobernador, porque es inevitable. Entonces el gobernador va a arrastrar todo lo demás. Y entonces va a arrastrar lo que yo quiero, lo que yo pienso que debe separarse, que es la Asamblea Nacional. Porque yo creo que ese es el primer paso no el primer paso, hay algunos pasos que hay que comenzar a dar ya, pero yo creo que ese va a ser un punto de inflexión para la recomposición de la comunidad política en Venezuela. Pero desafortunadamente lo que por lo menos ahora uno prevé
es que va a haber una gran abstención en la elección de alcaldes y gobernadores, y ojalá la elección de la Asamblea Nacional sea separada, lo cual no garantiza que no haya una abstención alta también, pero por lo menos puede colocar esa elección como centro de atención. Y quizá, si hacemos si intentamos recomponer el juego y entender que el debate debe darse en ese espacio, a lo mejor eso contribuye a recomponer la sociedad venezolana en el términos de lo que hemos dicho que es la comunidad política. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.